La congestión no perdona. Hace 2 semanas os decía que estaba muy cogido. Hoy he tenido un ataque de alergia brutal, pero ni siquiera eso me va a disuadir de ponerme a grabar, aun a sabiendas de que tengo por delante mínimo 2 horas. Lo que sea por vosotros, queridos. Muy buenas, estas son las reseñas de Comics Theme. ¡Empezamos! ¿Y por qué tengo 2 horas de grabación o más por delante? Pues porque hoy, como ya he ido avisando en los 2 últimos programas, es el último programa del año de Comics Theme y, para hacerlo algo especial, dije, lo voy a cargar de material. Y en ese cargarlo de material me he ido a 22 títulos, que son los que hoy os traigo. Ni siquiera todos están en la foto, es que no cabían en la foto todos. Doble número de lo que, por ejemplo, os traje la semana pasada. Una locura. Orden de hoy. El de lectura. Creo que es la primera vez que hago esto. Os voy a ir hablando de los tebeos que hoy os traigo en el mismo orden en el que me los he ido leyendo en el último mes, más o menos. Y lo primero que me leí de esto que os traigo hoy es el Kit Carson y otros grandes del oeste que publica Laramie bajo la autoría de Jesús Blasco. Esto es tebeo clásico español, entre comillas, porque en realidad creo que es la primera vez que ve la luz en España. Esto fue material producido por Jesús Blasco y su estudio, o sea, Jesús Blasco y sus hermanos, para una editorial británica. Repito, creo que nunca había visto la luz hasta ahora en nuestro país. Vale, valoro en lo que cabe la forma en la que esto estuvo producido en su momento, a destiempo, a contrarreloj, con unos guiones tremendamente estándar, con unos patrones muy fijos en cuanto a estructura de lo que podían producir Jesús Blasco y sus hermanos. Aquí vais a ver que, como mucho, el alarde más suntuoso en términos narrativos es una viñeta página completa. El resto son solo 2 viñetas y en 2 viñetas se va narrando la historia. Historias. 3 creo que contiene este pequeño volumen publicado por Laramie, que son arquetípicas a más no poder. Con que hayáis visto un par de westerns en vuestra vida, lo que vais a leer aquí os va a sonar sí o sí. Buenos muy buenos, indios malos, mujeres en peligro, alguna que otra un poquito más lanzada. Muy arquetípico todo. A mí el dibujo de Jesús Blasco, lo poco que me he podido acercar a él en Zarpa de Acero, nunca me ha resultado atractivo. Sé de la relevancia de este autor en el devenir del mundo del tebeo español entre los años 60 y 70. No voy a restarle importancia a eso que hizo, y este Kit Carson forma parte de eso que hizo, para, de alguna manera, llevar al nombre del cómic español allende nuestras fronteras, pero el anonimato al que las editoriales británicas o extranjeras sometían a los autores españoles en aquella época, bajo una cadena de producción que era demencial, ya lo he dicho al comienzo, hizo que, hasta que no pasaran muchos años, no se reconociera la labor de un montón de autores, entre ellos Jesús Blasco. Pero esto no es más que parafernalia para adornar alrededor de una lectura que no pasa del 7. Es muy entretenida, se lee en un suspiro, está bastante bien dibujada. Blasco y hermanos controlaban muchísimo las sombras y aquí hay una cierta evolución desde el primer relato al último en ese control de sombras a través del blanco y negro. Las viñetas, aunque sean solo 2, son bastante dinámicas, pero esto comparado con otras cosas del western, y hoy os traigo otro western, se queda un poco corto. Creo que hasta la fecha me he leído todo lo que de Mathieu Bablet se ha publicado en España. ¿Me ha gustado todo? No. De hecho, aunque Shangri-La, la primera novela gráfica de Bablet que se publicó aquí en España, creo que lo hizo D-Books, en su momento me hizo tirín. En una posterior relectura no me gustó tanto. La Bella Muerte, que fue el siguiente álbum que se publicó de Bablet en España, también lo publicó D-Books, tampoco terminó de gustarme, porque había ahí algo que, no sé, me parecía huidizo en torno a, sobre todo, los guiones del artista francés. Pero ahí llegó Adrastea. Bueno, entre La Bella Muerte y Adrastea creo que se publicó lo de Midnight Tales, que eso no lo he leído. He dicho, creo que me he leído casi todo lo que se ha publicado, o todo lo que se ha publicado de Bablet. Vale, el Midnight Tales no me lo he leído porque además es Bablet y mucha gente más. Pero, como decía, Tengu
publica Adrastea y ese sí que me conquistó de pleno. A sabiendas, aunque fuera a posteriori, de que es uno de esos títulos que no pone de acuerdo a la gente. Pues a mí me encantó. El rollo este de mitología con tecnología, hay algo ahí que hizo clic conmigo y es de los álbumes de Bablet que tengo en casa porque me lo habré leído ya como, no sé, 2 o 3 veces. Y Adrastea dejaba el camino muy preparado para lo que después de nuevo D-Books nos iba a traer del autor. La que para mí, hoy por hoy, es la mejor obra que nos ha llegado en castellano de Bablet, Carbono y Silicio. Tanto es así que he llegado a tener hasta 3 ediciones de Carbono y Silicio. La de D-Books, después me compré la francesa y me terminé comprando una de Noir et Or, negro y oro, también en francés, que venía pues en blanco y negro, y los efectos estos dorados que tienen Carbono y Silicio en algunas páginas, cuando la página era en blanco y negro, resaltaban muchísimo más. Carbono y Silicio me parece una maravilla de la ciencia ficción, un tebeo que todo aficionado a la ciencia ficción debería leerse por lo mucho que plantea, por cómo lo plantea, el recorrer tantos miles de años a través de 2 robots que mantienen una relación de amor-odio es de una intensidad emocional inaudita para lo que está contando. Haceos con ella. Y en este 2025, aunque por ahí, Grafito anunció que iba a publicar el primer número de Shin Zero, en el que Bablet sirve de guionista para dibujos de otro autor que me encanta, Guillaume Singuelin. De ese Shin Zero no he sabido nada todavía, no sé si Grafito habrá pospuesto la publicación a 2026 o qué ha pasado, pero lo que sí nos ha llegado es el Silent Jenny, que hoy os traigo, publicado por Nuevo 9, venía rodeado de un halo de muchísima expectación y me ha gustado, sí, pero no todo lo que esperaba. Sobre todo por su tramo final, porque creo que termina demasiadas veces. Y eso es una cualidad que no suelo apreciar, salvo muy contadas excepciones, en el mundo del cine. Una de las contadas excepciones en las que no me importa que una peli haya terminado más de una vez es, y esto es una obviedad como la copa de un pino lo que voy a decir, El Retorno del Rey. Me da igual que la peli termine en Minas Tirith y después termine 2 o 3 veces más. Me da igual. Es una obra maestra. Pero en el mundo del cómic, cuando una historia se cierra, pero y no se cierra, pero y vuelve a cerrarse, pero vuelve a cerrarse, no me termina de convencer eso porque genera una cierta sensación de inseguridad para con lo que el guionista, y dibujante en este caso, está planteando. Silent Jenny nos lleva a un futuro posapocalíptico, muy dentro de lo que a Bablet le mola contar, porque casi toda su biografía entronca en ese rollo posapocalíptico, en el que la humanidad está medio acabada, el planeta se ha ido a tomar por saco, y nos lleva a un vehículo móvil gigantesco, muy a lo... ¿qué os digo yo? Aquella película producida por Peter Jackson, que Londres era una ciudad móvil. Ostras, ¿cómo se llama esta peli? Leche, Mortal Engines, que no me salía. Pues eso, no es tan gigantesco el vehículo, y ahí montado en torno a ese nomadismo que representan esos vehículos, hay toda una suerte de lore montado que resulta muy atractivo, lo que deja entrever Bablet. De hecho, os diría que es más apasionante e interesante todo lo que construye Bablet en torno al lore de este Silent Jenny que el núcleo de la historia principal, en la que además cuesta entrar porque tiene un comienzo como in media res en el que hay que trabajárselo para meterse, que tiene un desarrollo, ya os digo, un tanto extraño. La historia va de acá para allá. El núcleo de la historia no solo es esto que os he dicho del vehículo, sino una práctica que se lleva a cabo en este mundo posapocalíptico que consiste en miniaturizar a la gente, muy a lo Ant-Man, y a niveles microscópicos para meterse por debajo de la tierra e intentar encontrar abejas, porque las abejas se han extinguido. Y me diréis, ¿en serio? ¿Y eso es la premisa de partida? Bueno, es que el hecho de que las abejas se extingan mandaría a tomar por saco nuestro mundo. No sé si eso es algo que sabéis. Si no lo sabéis, ya os lo he dicho, investigad. Las abejas son una parte tan importante del ecosistema mundial que de desaparecer nos las veríamos y desearíamos para sobrevivir. Ahí es nada. Bueno, pues mezclando todo eso y alguna que otra cosa más, hay ahí ecos a Waterworld y a ciertos planteamientos de esa religión extraña que se veía en Waterworld.
hay cosas, un montón de cosas, porque eso de la miniaturización no solo remite, como he dicho, a Ant-Man, sino incluso a Viaje Alucinante, aquella película de los años 60 con Raquel Welch, que tanto predicamento tiene el mundo de la ciencia ficción. Esto es un enorme crisol que, si en el guión no termina de funcionar, en el dibujo lo hace a pleno pulmón, porque me atrevería a decir que quizás estemos ante el cómic más trabajado, que no mejor dibujado, de Bablet. El estilo de este tío es muy peculiar. No sé si habéis visto algo, ya habrán pasado por aquí las páginas de este Silent Jenny. Cuida muchísimo la ambientación, en la construcción de máquinas, de edificios, de artefactos, de paisajes, pero todo eso que cuida, lo descuida en un estilo que cuando tiene que aterrizar en los personajes es feo, pero de narices. ¿Es algo que me importe? No, a estas alturas, después de todo lo que me he leído de Bablet, ya sé cuál es su estilo artístico y cómo configura a sus personajes. Encima, si aquí añadimos a esa configuración un rollo a lo Akira y Otomo, si es que ya os lo estoy diciendo, esto es un enorme crisol de un montón de cosas. Al final, tanto crisol, tanta referencia, tanto desdibujar el núcleo central de la historia en favor de todo lo que lo rodea. Termina por, y lo decía cuando he comenzado, gustarme, sí, pero no convencerme de pleno. Creo que se queda rozando el sobresaliente, en un 8,5, que me parece, después de lo último que le había leído a Brett, antes de este Silent Jenny, que era el Carbono y Silicio, no llega a la altura de su predecesor. Alguno dirá que ni falta que le hace. Bueno, pues sí, en realidad ni falta que le hace. La obra de un autor no puede estar siempre rayando en lo más alto. Tiene que haber altibajos. Pues este no es un bajo, pero no llega al alti de lo inmediatamente anterior en la producción del francés. De Virginie Agustin podría decir más o menos lo mismo que acabo de decir de Bablet, que me he leído la práctica totalidad de lo que se ha publicado de la artista francesa aquí en España. Bien, es cierto que en el caso de la dibujante y guionista, la cosa no llega a tanto, pero por muy poco, comparado con Bablet. Pero ahí tenemos un ejemplo magnífico de desembarco en nuestro país, como fue el Anime El Curtidor, que publicó Norma en su momento. Ahí tenemos también el Primeras Veces, que publicó La Cúpula, un libro fantástico de cómic erótico, que si podéis buscar y echaros a la pila de lectura, probablemente me lo vais a agradecer y me vais a decir, cómic erótico. Bueno, sí, cómic erótico, ¿qué pasa? No se puede leer cómic erótico si está hecho con el gusto y la clase con el que se hizo este Primeras Veces, que era un álbum colectivo y Virginia Agustin era una de las artistas que participaba en él. ¿Cuál es el problema? También me leí en su momento Wally Goe, que publicó Yermo allá por el 2014 o una cosa así. Más recientemente, en concreto el año pasado, uno de los álbumes que Planeta ha publicado, de Conan el Cimerio, esas nuevas aventuras de Conan que está publicando Glenat en Francia, adaptando la obra de Howard desde una perspectiva más bruta y más tetas, porque al final se reduce a más violencia y más tetas. Lo que están ofreciendo estas nuevas adaptaciones de Howard, Virginie Agustin adaptaba una de ellas, y ahora, en 2025, La Cúpula nos ha traído Joe la Pirata, una novela gráfica considerablemente gruesa que no guioniza ella solo dibuja, guioniza un tal Hubert, un guionista francés ya fallecido, esta ha sido su obra póstuma, que gira en torno a un personaje real, a una mujer llamada Marion Bárbara, nacida en 1900 en Londres, que fue uno de los ejemplos más vistosos del siglo XX, del mundo queer, porque siempre rechazó su género de nacimiento, muy pronto tiró hacia el género masculino y fue una mujer que hizo de todo, hasta ser reina o rey de su propia isla, que compró. Tuvo incontables amantes, entre ellas a Marlene Dietrich, y todo eso lo utiliza Hubert como caldo para un relato que creo que no tiene un ritmo coherente. Hay veces que avanza muy rápido, otras que se detiene sin llegar a languidecer, pero se detiene considerablemente, y que además va de acá para allá intentando construir una semblanza más o menos uniforme de una vida que no fue uniforme ni se puede contar como tal. Y claro, en esta aproximación que hace el guionista a una ficha biográfica de lo más ecléctica, hay veces que a uno le cuesta seguir qué diantres está pasando y por qué de repente estamos en un sitio y saltamos a otro sin que haya una solución de continuidad. De hecho, creo que cuando mejor funciona Joe la Pirata es cuando el personaje que sirve de base al relato
se queda durante algo más de tiempo en una localización concreta y el relato se para y sigue, evidentemente ficcionando mucho de lo que leemos, a las aventuras que Marion Bárbara corre en cualquier sitio. El mayor ejemplo de esto que os acabo de decir es el tiempo que está en la isla como rey o reina, como queráis verlo, lo he dicho antes, de ese trozo de tierra en medio del Atlántico que esta mujer adquirió. Pero si el guión de V.A. tiene sus más y sus menos, lo que no tiene ningún menos, y es todo más, es el dibujo de Virginie Augustin, que lamentablemente está en blanco y negro. Y digo lamentablemente porque hay un momento en el que la artista colorea a lápiz 2 o 3 páginas y es tan maravilloso cómo queda ese color que no puedo sino lamentar el hecho de que la dibujante no decidiera, supongo que por meras cuestiones de tiempo, tratar así al resto del álbum. Porque os puedo asegurar que si así hubiera sido, a las más de 200 páginas de que consta este Joe la Pirata, les habría dado un sobresaliente, aunque solo hubiera sido por lo maravilloso del dibujo. Lamentablemente, como digo, ese recurso de color se limita a, eso, 3-4 páginas. El resto es un blanco y negro que ya le he visto al artista en otras ocasiones. Ese primeras veces que os decía antes. Que funciona muy bien. El trazo de Virginie Augustin es de una plasticidad, una fluidez y una narrativa vigorosa y clara que, evidentemente, el color solo añade valores a eso. Pero funciona muy bien en blanco y negro. Me voy a quedar en un 8. Lamentablemente no puedo llegar a ese sobresaliente que acabo de decir que le daría a este Joe la Pirata de haber sido en color. ¿Que me decís que es un argumento muy débil? Bueno, echadle un vistazo a las páginas de Joe la Pirata. Si tenéis la ocasión de pasar por vuestra tienda habitual y coger el libro, mirad esas páginas, están hacia el final, rondando a 200, creo recordar. Y a lo mejor entendéis el porqué de mi decisión. Misma reflexión otra vez que con respecto a Silent Jenny y Joe la Pirata. He leído todo lo que se ha publicado de Kay O'Neill en España. De hecho, reformulo. He leído todo lo que ha publicado la cúpula de Kay O'Neill en España, que es todo lo que se ha publicado de Kay O'Neill en España. Me leí la trilogía de los dragones del té, me leí Eras una vez dos princesas, me leí La guardia de las polillas y ahora me he leído Una canción para dos. Que por cierto, Kay O'Neill es como se denomina a sí mismo la autora. Por más que la cúpula insista en meter lenguaje inclusivo, yo sinceramente, me vais a permitir que no lo haga, me parece una patada al diccionario del lenguaje inclusivo. Pues eso, que lo de Kay O'Neill es el nombre que se ha atribuido esta autora, llamada Katie O'Neill, en sus 2 últimas obras, en La guardiana de las polillas y ahora en este, Una canción para dos. Y creo que probablemente esta sea la última obra que me lea de Kay O'Neill, porque me parece que la artista se ha encasillado tremendamente en lo que pretende contar. Un encasillamiento que pasa por lanzar una y otra vez, quizás no el mismo mensaje, pero mensajes similares de aceptación del yo, que no es más que un reflejo de su aceptación del yo. El hecho de que de Katie O'Neill haya pasado a llamarse Kay O'Neill es claro escaparate de lo que estoy diciendo, que me parece muy bien, que la chica o el chique o como queráis decirlo es muy libre de querer llamarse como le dé la gana, pero ese mensaje que en la trilogía de los dragones del té estaba acompañado de otras cosas, que en Érase una vez dos princesas, bueno, ahí no estaba muy acompañado de nada, el mensaje era el que era. Que quizás en La guardiana de las polillas también había algo que lo acompañaba, en este, Una canción para dos, se queda más o menos tal cual. Pero es que además, el dibujo de este, Una canción para dos, me ha parecido el más vago en cuanto a definición de lo que le he leído a la artista neozelandesa. Ha querido soltar demasiado el trazo y el muy correcto control que tenía en los dragones del té o en Eras una vez dos princesas, aquí lo pierde y no entiendo muy bien el porqué. Bien, es cierto que ese control que pierde sobre el trazo después se suple con un muy buen tratamiento cromático, con unas acuarelas estupendas y maravillosas. Pero creo que pierde, que el dibujo pierde en comparación con obras suyas anteriores. Y la historia, que sigue a 2 adolescentes en ese proceso de reconocerse, autoaceptarse, y que esa autoaceptación lleve consigo el que me importa un bledo lo que piensan los demás de mí, pues lo he dicho al comienzo, a mí ya me ha cansado. Si esto se acompañara de más cosas, no os digo yo que seguiría echándome a la cara lo que sea que Kay O'Neill quiere traernos. Pero me da
que, y me repito de nuevo, encasillada. Eso no quita para que Una canción para dos sea una lectura muy agradable, a la que le voy a dar un 7, pero entenderéis que con tanto que tengo que leer al cabo del mes, cuando me encuentro con cosas como esta, el pozo que dejen sea mínimo. Creo que dije, no hace mucho, que he llegado a un momento en mi relación con Jeff Lemire en la que he pasado de la fascinación que me producía aquello que el canadiense nos quería contar a un cierto rechazo hacia lo que el canadiense nos quiere seguir contando. Un rechazo que además se hace muy evidente cuando me asomo a algo producido de forma completa por el canadiense. Y si ahora tuviera que leerme de nuevo, por ejemplo, Sweet Tooth, es que creo que no lo haría. Ni Sweet Tooth, ni Trillium, ni Essex County, ni incluso Macebook, que es de sus obras la que probablemente más me ha gustado como autor completo. Porque es que da cosa, es que es feo, es muy feo. Pero además transmite muchísimo pesar, muchísimo dolor el dibujo de Lemire. No sé si dolor sería el término más adecuado, pero bueno, creo que se me entiende. No pasa así cuando, bueno, a Lemire lo acompañan o Dustin Nguyen o Andrea Sorrentino o cualquiera de los muchos dibujantes de los que se ha rodeado, quedándose en su labor como guionista. O Gabriel Hernández Hualta en lo que está haciendo ahora para Phantom Road en Image. Así que, cuando me llegó este Arcanos Menores, del que ahora os voy a hablar, este primer volumen de Arcanos Menores, serie que pasé por completo de leerme en inglés, a sabiendas de que era Lemire, a secas, dije, venga, voy a intentar no tener prejuicios, que es algo que intento siempre a la hora de asomarme a una lectura. Y voy a intentar leerme esto, no como mi yo de ahora, con los prejuicios que ya lleva uno encima con respecto a Lemire, sino con la mente abierta con la que me leía el Sweet Tooth de Lemire. Y algo ha funcionado la intención. No os digo que de pleno, esto me parece una lectura de 7,5, pero algo ha funcionado cuando me he leído hasta con cierto interés lo que aquí va pasando, por mucho que, y rescato el argumento que he utilizado antes para referirme a Kay O'Neill, creo que Lemire como autor completo está encasillado. Quizás no del todo, o quizás no tanto como la artista neozelandesa, pero sí en lo que se refiere a que todas sus historias, cuando es él quien las narra como autor completo, giran en torno a una serie de parámetros muy concretos: localidad pequeña, alguien que regresa a su pasado, que lo redescubre, que tiene que superar un trauma de ese pasado. Todo eso está en el cimiento que sustenta este Arcanos Menores. Que sí, que después aquí, haciendo honor al título de la serie, lo rodea de otras cosas. Hay arcanos menores, o sea, cartas del tarot, y una mujer que vuelve a su ciudad natal porque su madre está enferma y algo pasa de su pasado que la empieza a perseguir y ella tiene poderes que no sabía que tenía, una componente fantástica que también está casi siempre presente, salvo en Radio City, la producción de Jeff Lemire. Del dibujo no voy a volver a hablar. Es feo, es feo. Nadie podrá decir en su sano juicio, utilizando el mismo argumento que utilizaba en el programa anterior para hablar de Rob Liefeld, que el dibujo de Jeff Lemire tiene una componente bonita que es irresistible. No, perdona. El dibujo de Jeff Lemire es feo. Funciona, incuestionablemente. Funciona. Algo que no se puede decir de Liefeld. Pero es bonito, no es. De hecho, gran parte de la componente esa de aprehensión que genera leer un TVO de Lemire dimana de la parte gráfica de los TVOs de Lemire. Podría recurrir a eso de esto es para fans irredentos del autor canadiense. Evidentemente. Los demás, pues mirad, hay otras cosas de Lemire como autor completo, lo he dicho antes. Macebook, que creo que si bien es cierto que es una obra que ya está terminada, Arcanos Menores todavía sigue, a mí me pareció tremendamente redonda. Esta primera mitad, o primer tercio de Arcanos Menores, no me ha parecido tan redonda. No se me antoja que vaya a servir para redondear una obra que esté al alcance de Macebook. Oye, pero al tiempo, ya veremos cómo sigue esto en el segundo volumen. Cuando leía con muchísima asiduidad TVO francés, cosa que he dejado de hacer porque al final el gasto era doble. Había cosas que me leía en francés que me gustaban tanto que después me las compraba en español para arrimárselas a mi mujer. He decidido que la práctica generaba un gasto excesivo
y que era mejor esperar a que salieran las cosas aquí en español, que al final, más o menos, lo que vale la pena está terminando por salir aquí en castellano. Pues como decía, cuando hacía eso de leer en francés, creo que por aquí apareció, no me preguntéis cuándo, no lo voy a buscar, un título llamado Retour à Lemberg, que en su momento causó muy buena impresión, quitando lo que probablemente poco o mucho me perdí en aquello que del francés más culto no era capaz de entender, porque mis conocimientos de francés, aunque no voy a decir que sean amplios, son los que son, no llegan ni de coña a los que tengo de inglés. No imaginaba, cuando traje Retour à Lemberg, cuando me lo compré en Francia, por aquello de que me dije, esto no va a salir en español, pues no podía imaginar que al final terminaría saliendo en español. Y ha sido la editorial Anagrama la que ha terminado publicando esa novela gráfica retitulada, igual que se tituló aquí, la novela de Philippe Sands que adaptan Jean-Christophe Camus y Christophe Picot, Calle Este-Oeste. El título de Calle Este-Oeste hace referencia a una calle que atraviesa de este a oeste la ciudad de Lemberg, ciudad que ya no existe como tal, ahora se llama, no voy a ser capaz de pronunciarlo porque es un término polaco, L-V-O-V, Love, es que a saber, si Lodz, L-O-D-Z, se pronuncia en polaco, Łódź, la L-V-O-V, no tengo ni idea de cómo se pronunciará. Pero bueno, ciudad de Polonia, que ha cambiado varias veces de nombre a lo largo de la historia, que en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, fue conocida como Lemberg, y en torno a la Segunda Guerra Mundial, a cómo surgieron los términos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Y a cómo esos dos términos se aplicaron de manera más o menos intensa durante los juicios de Nuremberg, es sobre lo que reflexiona una gran parte, que no toda, del relato que Philippe Sands construía en su novela y que Jean-Christophe Camus y Christophe Picot adaptan en una traslación que ya dije en su momento cuando hablé de Retour à Lemberg, me parece una pasada. Esto, y rescato una reflexión que hacía hace un par de semanas, o la semana pasada, acerca de la maldición de los Heredia, no es un libro que uno pueda sentarse y querer leerse de una sola vez, porque se os va a atragantar. Es una lectura muy compleja, muy compleja. Hay muchísimos nombres, muchísimas fechas, muchísimos hechos históricos, muchísimo ir de aquí para allá, porque a todo esto que os he dicho antes acerca de Lemberg, de Nuremberg, de genocidio, de crímenes contra la humanidad, de los dos abogados que crearon cada uno de ellos esos términos, de la historia personal de cada uno de ellos, de la historia del gobernador de la Polonia ocupada por los nazis, se suma la búsqueda por parte de Philippe Sands de la historia de su abuelo, que es el que desencadena toda la macroinvestigación que el autor termina cometiendo en torno a esto. Y claro, el relato está muy bien estructurado, no os digo que no. La sensación de pérdida, aunque constante, no termina sometiendo al lector a un mira, esto lo dejo, y a lo mejor cuando tenga 20 años más, que mi cabeza esté más desocupada de mi trabajo y solo esté llena de lecturas y tiempo libre, esto lo entenderé mejor. Bueno, y con más bagaje, evidentemente. No, eso no pasa. Pero creo que la clave, como dije con La maldición de los Heredia, es afrontar la lectura de Calle Este-Oeste con calma, con mucha calma. Si la vida no os da para más de 10 páginas en una sesión de lectura, no pasa nada. Eso sí, también recomendaría que se hiciera de forma continuada. ¿Que os lleva una semana y media? Si a mí me ha llevado una semana. Y está en español. Imaginaos lo que me llevó cuando me lo leí en francés. Y lo he ido intercalando con otras cosas. Pero vale mucho la pena. Llegado el momento, cuando el foco de atención del relato se centra en Nuremberg, es irremediable que se te coja un pellizco en tu humanidad. Y lo de impactante que deja este Calle Este-Oeste, lo que mueve a la reflexión, por mucho que, como le comentaba a mi mujer cuando terminé de leerlo, son incontables las historias que he visto en cine y he leído, tanto en cómic como en libros, acerca de la Segunda Guerra Mundial, y nunca cesará de sorprenderme la vileza a la que puede llegar el ser humano. Y aquí hay instantes en los que esa vileza cobra tanta relevancia, cobra tanto peso en lo que Philippe Sands narraba en su novela y Camus y Picot adaptan,
que es imposible que tu empatía no entre en juego y sentirte mal, porque al final te sientes mal por todo aquello que acaeció durante los 6 años de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Picot es ejemplar y mira que está muy, pero que muy apoyado en referencias fotográficas. Se ve a la legua. La referencia fotográfica aquí se aprecia a la legua. Pero no sé si será por esa línea clara con la que el artista caracteriza toda la narración, o porque al no haber color, esto es completamente en blanco y negro, la referencia fotográfica queda disimulada por el uso de esa línea clara, no tiene uno la sensación que tiene, por ejemplo, cuando se asoma a un TVO de Greg Land, de ese hieratismo e hiperestaticidad, que son las cualidades que más se aprecian cuando uno se asoma a un TVO de Land. O a lo mejor tenéis otra referencia en la cabeza de estos autores que abusan tanto de la referencia fotográfica. Mike Deodato Jr. Hablaba de él hace poco con referencia al Flash de Simon Spurrier. Aquí no os vais a encontrar eso. Y creo que el que eso no aparezca habla volúmenes del muy buen trabajo que realiza aquí el autor francés. Calle Este-Oeste, por muy compleja que sea, por mucho que cueste leerla, por mucho que cueste leerla y te pellizque el corazón, es un TVO sobresaliente. De nuevo, no es perfecto precisamente por lo poco asequible de la lectura. Esto no es un TVO que podáis poner en manos de cualquiera. Y podríais decirme que es un argumento un poco flojo el decir, bueno, ¿y por qué no llega al 10 aunque sea para unos cuantos elegidos? Bueno, porque a la hora de sopesar ese 10 que de cuando en cuando aparece por aquí y le suelo dar a un cómic, entra en juego el que sea un cómic que se pueda leer cualquiera. Al menos en mi cabeza. A lo mejor en la vuestra no, pero en la mía sí. Y este no es un cómic que puedas poner en manos de cualquiera. Ahora, ¿es un cómic sobresaliente? Sin dudarlo. Decía al comienzo del programa que el Kit Carson que os traía hoy no era el único western del que iba a hablar. ¿Por qué? Pues porque en el último mes me he leído otro western, el 8º volumen, en realidad han sido el 7º y el 8º, y ahora explicaré por qué, de un western que me lleva conquistando desde que empezó a publicarlo Norma. Me refiero al Undertaker de Xavier Dorison y Ralph Meyer. Un western que, como acabo de decir, llega a su 8º volumen, El Mundo según Oz. ¿Y por qué me he leído el 7º y el 8º? Bueno, pues porque el 7º ya me lo leí cuando salió el año pasado, me acordaba de cosas, pero no de todo, y resulta que el anterior, cuyo título ahora no me acuerdo, Mr. Brady creo que era, y este forman una dupla. Que no es que Undertaker sea una serie como Blueberry, que cada álbum más o menos era de su padre y de su madre en términos de la historia que contaba. No, Undertaker sigue un recorrido en torno al personaje central, en torno a este sepulturero que es el personaje central. Pero en ese hilo, cada álbum hasta el 6º, más o menos, contaba alguna historia autoconclusiva, cosa que no pasaba con el 7º, que dejaba el final en un cliffhanger de la leche, cliffhanger que retoma este número 8. Undertaker es una maravilla. Y sé que esta opinión, no os voy a decir que sea controvertida, pero sí que no es muy compartida. Por lo que he podido hablar alguna que otra vez con coleccionistas o lectores de TVOs, que alguno que otro me ha dicho, es que a mí Undertaker no me termina de convencer. Pues a mí sí. No sé si será porque como es western, ya cuenta con mis simpatías de base. También es cierto que aunque sea western y cuente con mis simpatías de base, podría quedarse en un 7 como le he dado antes, o un 6 y pico que le he dado antes al Kit Carson, porque fuera una lectura de lo más común y anodina. Esto no es ni común ni anodino. Sí que a lo largo de los 8 volúmenes que Xavier Dorison ha escrito de la serie, ha recurrido impepinablemente a tropos del western, y muchos de esos tropos rodean al personaje principal. Un personaje principal que perfectamente podría haber sido uno de los muchos que interpretó Clint Eastwood en su momento cuando hacía western, ya fuera a las órdenes de Sergio Leone como a la suya propia. Este Jonas Crow, que es el sepulturero de Undertaker, podría ser perfectamente el William Money de Sin Perdón, menos alcoholizado, pero igual de atormentado por su pasado. Como digo, Dorison se las apaña para que, utilizando esos tropos, que a fin de cuentas es que si tú no utilizas tropos no estás contando un western, estás contando otras cosas. Si añades, como hace Dorison, a esos tropos o a esos arquetipos del género otras cosas, es cuando das una pátina o un barniz nuevo al género y demuestras, como creo que Dorison lleva haciendo desde el comienzo de la serie, que el western todavía
tiene mucho que decir. Quizás no en el cine, y de hecho yo no sé cuándo fue la última vez que vi un western en el cine que me convenció. No sé si me tendría que remontar al remake que hicieron los Coen de Valor de Ley. Y de eso hace ya, no sé, 2014 fue el remake de Valor de Ley. Por ahí tiene que andar. No ha habido westerns desde entonces que sean de envergadura. Sí, a ver, no en el cine. Tampoco lo he visto, pero me han llegado ecos que lo que Taylor Sheridan como showrunner ha hecho con Yellowstone, por ejemplo, pues es un western en toda regla con muchos añadidos más. Yo he dejado de ver series, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. Bueno, vale. Si me decís que Yellowstone es una obra maestra, no sé, a lo mejor la pongo en mi haber de series que veré dentro de 20 años, o no, que no sé si volveré a ver series. Lo de ver series es algo que ahora mismo no figura en mi intención. Volviendo a Undertaker, que me voy por las ramas y hoy no está la cosa para irse por las ramas. Dorison, fantástico. Lo de Meyer no tiene nombre. Si es que este tío podría haberse quedado estancado en lo que hizo con Ian y seguiría estando a un nivel sobresaliente. Y no se ha quedado estancado ahí. Su trazo y sus formas siguen siendo perfectamente reconocibles. Y uno coge una página de Ian, que es de los primeros trabajos que me leí de él, y coge una página del último volumen de Undertaker y dice, vale, sí, esto es Ralph Meyer. Pero ha ganado en madurez. Su dibujo, su narrativa y todo. El color que aquí que se aplica a Undertaker es magnífico. Yo que me he podido leer la serie, tanto en blanco y negro y en color, porque me leí en su momento el volumen integral con los 6 primeros álbumes que publicó Nifle en Francia y que después publicó aquí Norma en España, tendría muy claro que este es uno de esos cómics que hay que leerse en color. El blanco y negro, sí, te permite disfrutar más del trazo de Meyer, pero el color que aquí aplica Caroline Delaby es magnífico. Tan magnífico que rubrica una serie que me parece en todo su recorrido de sobresaliente y que aquí lo vuelve a ser. El 8º álbum de Undertaker, El Mundo Según Oz, es un álbum de 9,5, que además, en eso que Dorison hace para no acoplarse de manera estricta a los arquetipos del género, cuenta con un personaje central, en este caso no Undertaker, no Jonas Crow. Creo que aquí adopta un papel muy secundario para que el foco se traslade a esa Oz que es antipática, desagradable y atractiva por igual, que me parece un logro lo de este personaje. Y estaba leyéndome tanto el álbum anterior, Mr. Brady, este que os he dicho, como este 8º, y me imaginaba una peli solo con estos 2 álbumes. ¡Wow! Vamos, es que no me pensaría ni 2 minutos lo de ir a ver una peli de estos 2 álbumes al cine. Y eso que ya, también lo de las adaptaciones de cómic a cine, han entrado parte del saco de... Estoy un poco hastiado. La novedad que os traigo ahora ha abierto, creo, por ahí por círculos en los que he podido leer, un debate, no vamos a decir que sea muy encendido, pero, bueno, encendidillo. Un debate que no entra en ese saco de debate yermo, porque creo que ha generado, por lo que he leído de nuevo, reflexiones bastante interesantes en una y otra dirección sobre el respeto a una obra tal y como fue publicada, o a cogerla y darle una capa de barniz, en este caso una capa de color infográfico, para hacerla más atractiva a los lectores de hoy. ¿Qué obra en concreto ha conocido en la nueva edición que ha hecho Carten de ella ese coloreado, cuando originalmente, en el momento en el que vio la luz en las páginas de Cimoc, se publicó en blanco y negro? El prisionero de las estrellas, de Alfonso Font. Yo no me leí El prisionero de las estrellas en su momento. Aquí en la biblioteca que hay en el pasillo están casi todos los Cimoc, que mi suegro fue coleccionando con mucha paciencia a lo largo de los años. Digo casi todos porque hay alguno que nos falta. Pero nunca me ha dado por revisar todo lo que Norma incluyó en aquella muy legendaria revista. Pero sí conocía, porque es de estas cosas que uno tiene en la cabeza, de la existencia del prisionero de las estrellas, y sabía que era blanco y negro. Y sabiéndolo, y habiendo visto alguna vez alguna página, cuando cogí el álbum publicado por Carten y me lo leí, choca. Y choca mucho las decisiones que se han tomado a la hora de colorear esto, por mucho que hayan contado con el beneplácito del propio Alfonso Font. No me gusta. Me quedo en el lado del debate del no. En este caso es un no. Pero es un no como habría sido no si, de repente, ECC, cuando publicó Hombre de José Ortiz, en los 2 integrales en los que lo publicó,
hubiera decidido que el primer integral, que eran las primeras aventuras de Hombre en blanco y negro, había que colorearlas para que estuvieran igual que el segundo integral, que era el que contenía las aventuras de Hombre en color. Hubiera sido un patón del copón. Pues esto, muy a mi pesar, creo que incurre en ese término de patón del copón. Es que no le pega. Es que hay ocasiones en las que uno no sabe si está leyendo un TVO español o un TVO de superhéroes solo por el mero hecho de cómo se utiliza el color. Encima de ese argumento, que normalmente yo no utilizaría, porque si la obra está bien, ¿qué más da? Ya está, está en color. Bueno, está en color y se ha coloreado para atraer a nuevos lectores. Eso ya me lo creo menos. Y aquí podría recurrir al mismo argumento que hacía con respecto a Tintín hace unas semanas. Esto no se lo va a leer a alguien que no haya leído en su puñetera vida TVOs y quiera meterse en el mundo del TVO español. No lo va a hacer, porque antes alguna voz con un poco de cabeza, léase el librero de turno, le arrimará otra cosa que, como no pasa con El prisionero de las estrellas, termine. Porque esta historia no termina. Que es algo que yo no sabía, como he dicho, no me leí en su momento El prisionero de las estrellas en CIMOC. Y a mí me ha dejado completamente descuadrado. No me lo vi venir. Conforme iba avanzando, creo que la historia que construye Alfonso Font, de carácter posapocalíptico, en torno a un héroe al que le van pasando un montón de cosas en un futuro muy aciago, está bastante bien. El dibujo de Alfonso Font es lo que es. O te gusta o no. Creo que no hay medias tintas. Vamos, eso se podría aplicar a casi cualquier artista. Pero no me olí ni de lejos que cuando iba a terminar la historia, de repente voy a la última página y digo, ahí va. Pero si esto está inconcluso. En el prólogo que nos incluye el tomo de Carten no se hace referencia a esa circunstancia, no hay ningún epílogo que cuente nada acerca de esa circunstancia, y claro, uno se queda un poquito como huérfano. Qué mínimo que explicar que llevó a Font a no terminar El prisionero de las estrellas, porque te deja cual Gustavo con las patas colgando. Entre que el color no me mola, entre que la historia no termina, por mucho que el viaje valga la pena, ¿esto qué puede ser? ¿La mitad del viaje? ¿Cómo valorar un cómic si no está finalizado? Lo voy a dejar en un 7 por intentar ser benévolo y valorar en lo que cabe tanto el dibujo de Font, que a mí sí me gusta, soy de los que sí le gusta, como el planteamiento de lo que aquí podría haber llegado a ser, oye, una obra hasta capital del género de ciencia ficción del TVO español. Las aventuras de Paul, de Michel Rabagliati, han sido una lectura constante desde que Astiberri empezó a publicarlas, y os tengo que confesar que nunca me han terminado de decir mucho. Pero es de estas series que uno se lee con tanta facilidad, que son tan afables, tan agradables, tan sencillas, tan faltas de pretensión, que al final, cada vez que me leo una, digo, bueno, esto ya es lo último que me leo de Paul. ¿Para qué voy a seguir? Si no me va a contar nada diferente a lo que ya me ha contado. Cuando aparece la nueva, parece que mi cerebro ha olvidado por completo esa sentencia que hizo en su momento y dice, bueno, vamos a echarnos lo nuevo de Paul. Pues resulta que lo nuevo de Paul, de Michel Rabagliati, como he dicho, autor canadiense, que se llama Rose en la isla, oye, pues este sí me ha convencido. Que no es que los demás no lo hicieran, pero este me ha convencido de verdad. No es una obra sobresaliente, creo que se queda en un muy correcto 8, pero quizás lo que más me ha convencido de este Rose en la isla sean dos cosas. Una, que no es un cómic, es un relato ilustrado. Y sobre todo, dos, que no está entintado, está dibujado a lápiz. Y eso es algo que a cualquier amante de los tebeos le gana de calle. El estar asomándose a lápices muy bien terminados, todo hay que decirlo, por parte de Rabagliati, es como asistir a una clase de dibujo. Y a quien no le gusta asistir, si te gustan los cómics, a una clase de dibujo impartida por un artista, el que sea. Si somos de los que, si tenemos la oportunidad de ir a algún salón del cómic, se nos cae la baba cuando vemos a alguien hacer 4 trazos en un papel y que de repente esos 4 trazos tomen forma de Lobezno o de Spirou. Se nos cae la baba. Pues eso, más o menos, es lo que ofrece Rose en la isla. Asistir, no en directo, obviamente, a la forma básica, porque ya os he dicho que están muy bien terminados, son lápices muy cerrados, del dibujo de Rabagliati. Un dibujo que, igual que Paul, está desprovisto de cualquier tipo de pretensión y que al final
te gana precisamente porque se presenta tal cual. Esto es como ese amigo que tienes, que todos hemos tenido en alguna ocasión, que sabes que es de razonamiento básico, pero que por su honestidad te gana. Y que a lo mejor no puedes tener con él la conversación más inteligente del mundo, pero no hace falta, porque compartes otras cosas. Eso es Paul. Rose en la isla gira en torno a un viaje que hacen Paul, bueno, el alter ego de Michel Ravagliati, porque Paul no es más que el alter ego de Michel Ravagliati. Hacen Michel Ravagliati y su hija a una pequeña isla en la costa canadiense, y las cosas que allí le pasan a ambos durante la semana que creo que están por allí. Todo muy sencillo, no hay pretensiones de contar una historia que te cambie la vida, aunque resulte que en esa ausencia de querer que te cambie la vida, pues hay aquí reflexiones o ideas que se nos transmiten que a lo mejor resuenan contigo para moverte hacia ciertas reflexiones, y que el incorporar lo que de esas reflexiones devenga te cambie la vida. ¿Por qué no? Si la vida no tiene por qué cambiar por eventos de un calado profundísimo. Hay veces que el gesto más sencillo puede cambiar, virar tu vida en otra dirección. Que este Rose en la isla sea uno de esos elementos que vire tu vida en otra dirección, pues dependerá de cada uno. En mí no lo ha hecho, pero sí que he encontrado aquí instantes que me han agradado y mucho. Esto de que una editorial publique un título de un autor, ese título tenga cierto éxito y después se decida a publicar otros títulos del mismo autor, lo hemos visto hasta la saciedad en tan incontable número de ocasiones que no voy a hacer referencia a ninguna de ellas. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la que justifica este comentario? Pues Bajo los árboles donde nadie te ve, publicada por Astiberri el año pasado, con guión y dibujo de Patrick Horvath, ha suscitado tanto comentario positivo en los lectores de cómics español, que ahora Astiberri, hace poco, nos ha traído Violencia gratuita de Patrick Horvath. Un título con ciertos elementos en común con el Bajo los árboles donde nadie te ve, pero que, para empezar, no está protagonizado por animales antropomórficos, como sí lo está el Bajo los árboles, y para continuar, se separa por completo de esa suerte de Dexter que es Bajo los árboles, para intentar elevarse como una suerte de fábula con moraleja en torno a la sociedad actual, al menos en torno a ciertos aspectos de la sociedad actual, sobre todo aquello que tiene que ver con nuestra atracción hacia la violencia extrema y hacia los reality shows. Pues ahí monta Horvath un reality de violencia extrema, de ahí el título, Violencia gratuita, en el que gente que ha amasado fortunas de formas poco honestas se tiene que enfrentar a muerte, rollo Coliseo romano, a ver quién gana. Y hay por ahí un tío que amasó un fortunón en su momento, que lleva siendo el ganador invicto durante no sé cuántos combates, y ahora resulta que le toca el turno de combatir contra la que fue su mujer. Violencia gratuita se lee en nada, es muy finito, y me parece que, quitando lo poco que a lo mejor de lo que he dicho se puede uno traer a nuestra realidad, el guión de Horvath no da para más. Sí, hay algún apunte por ahí, de fondo, sacado de 1000 sitios diferentes de la ciencia ficción de anticipación, que no añaden nada a lo mucho que ya escritores de más calado en el género han dicho en ese aspecto de la ciencia ficción, que es el de la ciencia ficción de anticipación, y al final lo que queda aquí es un vehículo visual para que Horvath haga lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Sangre y víscera. Porque los momentos de mayor impacto visual de Bajo los árboles es cuando la asesina en serie protagonista descuartiza cadáveres y Horvath se explaya en una página completa con un cadáver descuartizado y que se vean todas las vísceras perfectamente dibujadas. Pues más o menos eso es lo que os vais a encontrar aquí. De hecho, la portada de este Violencia gratuita es un claro ejemplo de lo que os estoy diciendo. Y los combates y los cercenamientos y descabezamientos y desmembramientos que en ellos se dan, pues son los instantes en los que esta Violencia gratuita a nivel visual funciona mejor. Porque también os digo una cosa, el Horvath que os vais a encontrar aquí dista mucho del Horvath que cabe encontrar en Bajo los árboles. El tío
controla muy bien dibujar animales, no controla tan bien dibujar humanos, os lo puedo asegurar. De hecho, estas páginas cabría denominarlas hasta de torpes en ciertos instantes. Creo que, bajo el prisma de todo lo que acabo de afirmar, la violencia gratuita no pasa del 7, te la lees en un instante, lo he dicho ya, pero ahí se queda. Fijaos el poco control que tendré sobre los 22 títulos que os traigo hoy. No poco control en torno a lo que voy a contaros de ellos, sino en torno a cuáles os traigo, que dije con lo de Kit Carson, voy a hablar de otro western, y tenía que haber dicho voy a hablar de otros western, porque ahora desembarco en otro western, muy atípico, mucho más atípico de lo poco atípico que podríamos decir que es Undertaker, porque de lo que os voy a hablar ahora es del Marshall Bass de Darko Macan e Igor Corday en la nueva edición integral que de los 5 primeros álbumes ha hecho Astiberri. Marshall Bass fue publicada previamente en álbumes unitarios por parte de ECC. No sé si ECC llegó a terminar la publicación de todos los álbumes de Marshall Bass que han aparecido en Francia, porque llegado el momento me desentendí de la lectura de la serie. Ahí tuvo que ver, incuestionablemente, el que ECC hubo un momento en el que cambió su política para con los medios de prensa y nos limitó el material que podíamos pedir. Ya no se podían pedir números X de una serie, solo números 1 y tomos autoconclusivos. Y cuando eso pasó, habida cuenta de la carga que uno tiene de compra de cómics mensual, pues dejé pasar la opción de seguir leyendo Marshall Bass pasando por caja. Oye, decisiones. Pero hasta entonces, hasta que eso pasó, tercer o cuarto álbum, o sea, los que están contenidos en este integral, Marshall Bass me estaba convenciendo y mucho. Por muchas razones. Razones que tenían que ver con lo que Darko Macan hacía en la serie en torno a un personaje negro, que ya es una decisión a contracorriente dentro del western, agente de la ley, pero sobre todo en torno a la construcción tan malrollera, incluso rayando el terror en el segundo álbum, que Macan hacía del western. Esto hay instantes en los que incluso raya, sin entrar, el weird western. A ver, esto no es The Sixth Gun, ni muchísimo menos, no hay nada fantástico. Pero ya os digo, hay elementos aquí que, tal y como están tratados por parte de Macan, da la sensación de que han abierto una puerta, pero la han cerrado inmediatamente hacia eso que los llevaría a convertirse en un western con elementos fantásticos. Lo que hace que el guionista, en cada álbum de los que recoge este integral, es impecable. Y lo es tanto en construcción del lore, lo acabo de decir, como en construcción de personajes. Y no solo en la construcción de ese personaje central, ese agente de la ley negro, con un pasado muy turbio, sino en un corpúsculo tremendamente interesante de secundarios, que además van cambiando de álbum a álbum, salvo por 2 o 3 que se mantienen ahí más o menos constantes. Pero es que es interesante es lo que hace Macan en Marshall Bass, lo que hace Corday, jolín. El referente que yo tenía de Igor Corday cuando empecé a leer Marshall Bass era el Igor Corday del New X-Men de Morrison. Y ese referente me había llevado a detestar considerablemente a Igor Corday, porque lo que hacía en New X-Men estaba en las antípodas de lo que Frank Whiteley hacía en New X-Men, que era lo que me había llevado a mí a leer New X-Men. Whiteley, cuando de repente el ritmo de aparición mensual de la serie dejó claro que Whiteley no podía enfrentarse a él, Morrison empezó a recurrir, bueno, Morrison o Marvel, empezaron a recurrir a artistas de aquí y allá, y en ese traerse artista, pues se trajeron al croata, y el dibujo de Igor Corday en New X-Men es feo de cojones. Feo, sucio, narrativa oscura, todo lo contrario a aquellos valores de los que servía Whiteley como exponente. Con esa antipatía y bajo ese prisma de prejuicio, cuando llegué al primer álbum de Marshall Bass dije, tú verás, ¿qué me voy a encontrar aquí? Lo que me encontré no tenía nada que ver con el New X-Men de Morrison. Es más, es que hay una evolución a ojos vista entre el primero y el tercero y cuarto que lleva a Corday. De un artista que en el primero ya ha dejado atrás esa suciedad en el trazo y esa obscuridad en su narrativa, a un dibujante que en su momento, y en esta relectura que he hecho, lo he vuelto a pensar, está ahí con Richard Corben.
¿Por qué Richard Corben? Bueno, pues porque tanto el trazo como el color que se le aplica a este Marshall Bass me recordaba al trazo de Corben y al color de Villarrubia. Y claro, llegar a la cota de ese referente que a escala mundial en el mundo del TVO es Richard Corben, no es moco de pavo. Marshall Bass, en esta relectura que le he hecho al integral, me ha convencido aún más de lo que me convenció en su momento, que ya fue mucho. Creo que es un cómic sobresaliente, de 9, y ya tengo mucho interés por ver qué pasará en esos álbumes que no me leí, que Astiberri, obviamente, recopilará en un segundo integral, que espero que no tarde mucho en salir. No sé si lo tendrán previsto para el 2026, que está a la vuelta de la esquina, supongo que sí. Aquí estaremos para dar cuenta de él. Hablando de Alan Davis, en un programa anterior, a saber cuándo, decía de él que en su momento, ahora cosa de 20 y tantos años, cuando uno ya llevaba un cierto recorrido en el mundo de los tebeos, era mi autor favorito. No uno de mis favoritos, era mi dibujante favorito. Y tal era la fiebre que Davis despertaba en aquel lector pretérito, que me compraba todo lo que encontraba de él, aunque fuera el Knights of Pendragon, aquella serie que sacó la Marvel UK o Marvel, porque la portada era suya. Hasta ese límite de oligofrenia llegué con Alan Davis. Mi yo de hoy no está ahí, y lo dije en su momento. Mi yo de hoy aprecia mucho la producción del artista británico, se queda, no con todo, se queda con 4 cosas. Me quedo con Clandestine, me quedo con la novela gráfica de Lobezno, me quedo con el Full Circle de Batman, me quedo, por supuestísimo, con El Clavo. Puede que el comentario que hice acerca de Davis lo hiciera a colación de la edición en DC Compact que hizo hace poco Panini de la primera parte del Clavo. Me quedo con el Excalibur cuando estuvo en manos suyas de forma completa, tanto en guión como en dibujo, pero no creáis que me quedo con mucho más. Hay mucho más en la producción de Davis que termina pareciéndome igual a otras cosas de la producción de Davis. Bueno, y me quedé, y el haberme acordado de eso me viene que ni pintado para el título del que os voy a hablar ahora, con el Harry en la Roca 20, publicado originalmente en el 2000 AD, en un álbum integral por parte de Dolmen. Pues no sé si ha sido este mismo año y si no fue a finales del año pasado. Porque del 2000 AD, con dibujo de Alan Davis, y en este caso guión de Alan Moore, es el D.R. and Quinch, que ahora Dolmen recopila en un único volumen. Bueno, también hay ahí unas historias de Jamie Delano, pero son unas historias muy cortas que vienen al final y que solo resultan relevantes por algo que diré un poquito más tarde. D.R. and Quinch fue un cómic publicado después del Harry en la Roca 20, y eso implicaría que en cuanto a dibujo, lo que cabría encontrar aquí debería ser mejor que el Harry en la Roca 20. Pero no hay un salto evolutivo tan fuerte como el que se producirá entre este D.R. and Quinch y los primeros trabajos que ya veremos de Alan Davis bajo el sello Marvel, léase Excalibur, por ejemplo. Sí es cierto que la habilidad del británico para diseñar personajes de lo más variopinto aquí tiene rienda suelta para llegar a donde le dé la gana, porque este es un TVO protagonizado por criaturas alienígenas, y que encima de la personalidad de la que dota Moore a este D.R. and Quinch es empujón que sirve a Alan Davis para que el TVO adquiera un cariz de lo más alocado que os podáis imaginar, porque todo lo que vemos aquí es loco como él solo. Bueno, loco, amoral y sin pretensiones. De hecho, os diría que esas dos últimas son las dos cualidades que más marcan la lectura. D.R. and Quinch es un TVO que carece de moral, y eso es algo que Alan Moore, en entrevistas que ha dado años después, ha lamentado. El hecho de que no fuera un TVO que suscitara a nada, ni que moviera a reflexiones posteriores, ni dejara pozo. Que fuera un divertimento descerebrado y carente por completo de moralidad. En lo que respecta a las decisiones que van tomando los personajes para hacer trastadas de lo más variopinta. La lectura arranca con ellos dos viajando en el tiempo y haciendo trastadas de lo más burras que os podáis imaginar. Son 4 o 5 las aventuras que, serializadas, Moore y Davis produjeron de D.R. and Quinch. Aquí están recogidas todas. Todas tienen referentes cinematográficos de la época, o sea, principios de los 80. Todos esos
referentes cabría encontrarlo en comedias de la época, de lo más variopintas, desde Porky hasta el pelotón chiflado, pasando por Desmadre a la Americana. Hay un momento que en una de las historias Moore y Davis se llevan a los personajes a Hollywood y por ahí aparece Marlon Brando. Porque sí, muy gracioso por cierto, ese momento en el que aparece Brando por ahí. Y como decía, el volumen se cierra con varias historias muy cortas, de un par de páginas cada una, o incluso de una, guionizadas por Delano y dibujadas por Davis, y lo que aportan de diferente al resto es que si todo lo de Alan Moore es en blanco y negro, lo de Delano es en color. Un color muy chulo, pero las historias deslucen en su, no voy a decir calado, en su capacidad para entretener con respecto a lo que hace Moore. De todas formas, cuando uno termina The Aaron Quinch, esto es un TVO de 7. No entiendo, hasta cierto punto, esa reflexión a posteriori que hacía Moore sobre este paná enorme con el que, bueno, se llevaría su dinerito, igual que se lo llevó Davis, pero que no tiene calado alguno. Sobre todo si encima se le compara con cualquier otro punto cardinal, por bajo que sea, del resto de la producción del Barbudo de Northampton. Es que esto es eso, un trabajo alimenticio. Lo he dicho en muchas ocasiones, leo muy poco manga. Este año, 2025, creo que mi lectura de manga se ha limitado al Yomotsuhegi, que publicaba Milky Way en 3 volúmenes, tankobon, al Flores de Piedra, que todavía no ha terminado de publicar Planeta, y ahí se habría quedado la cosa, si no fuera porque Milky Way ha decidido publicar en una nueva edición que ha llamado Grimorio el Atelier of Witch Hat de Kamome Shirahama. Yo, que hasta el anuncio de esta nueva edición de Atelier of Witch Hat llevaba la colección al día comprada, que no leída, o sea, que me había comprado los 13 o 14 volúmenes que Milky Way había sacado en formato tankobon, además casi todos en sus ediciones especiales, pero me había leído solo el primero, me dije, vamos a ver, bajo mi muy especial forma de ver el coleccionismo, me gusta tener la mejor edición del material que sea. No me he leído Atelier. ¿Me voy a comprar Atelier en la edición Grimorio? Sí, Sergio, te vas a comprar Atelier en la edición Grimorio. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Y qué hago con la otra? Que yo, pues la vendes. Pues eso fue lo que hice. Venderla. Algún afortunado, creo que fue afortunada, compradora, no sé si fue en Wallapop o en Vinted, se llevó los 13 o 14 volúmenes y yo esperé pacientemente hasta que hace, nada, un par de semanas, Atelier of Witch Hat en esta nueva edición Grimorio apareció bajo un firme propósito, evidentemente. Leerme cada volumen de la serie conforme me los vaya comprando. No acumular y pretender leérmelo allá cuando termine, que era mi pretensión original con Atelier, ¿eh? ¿Cuál es la razón que me llevó a comprarme los 13 volúmenes de Atelier y solo haberme leído uno? Pues que la lectura de ese uno me gustó tanto cuando la hice, en todos los sentidos, por mucho que el guión fuera tontorrón. Creo que Atelier atesora un nivel de cuquismo irresistible en la historia y en la definición de sus personajes, pero que encima atesora un nivel de maestría, eso no es cuquismo, en el dibujo que justificaba por sí solo el haberme comprado 13, no, 40. Y no haberme leído nada más que el primero. Los hados han querido que no haya tenido que seguir comprando Sine Die, la edición tankobon, y me puedo asomar ahora a una edición Grimorio que es una preciosidad. Milky Way sabe hacer las cosas. Y esto no es una impresión que me haya llevado por el que ahora hayan lanzado la edición Grimorio. Es que en esas ediciones especiales que han ido lanzando de ciertos números de Ateliers de Witch Hat, lo que acompañaba al tomete en cuestión ya dejaba ver el mimo y el cuidado que ponen los chicos de la editorial a la hora de publicar según qué cosas. Y edición Grimorio, en encuadernación verde, con detalles dorados, con un punto de lectura gratis, es una preciosidad. Que solo sirve para envolver en un acabado maravilloso a un TVO que, en lo visual, lo vuelvo a repetir, es una maravilla. ¿Es perfecto? No. ¿Por qué? Porque Kamome Shirahama es una dibujante japonesa. Y como dibujante de manga, quizás esto sea una generalización muy bestia, porque hay alguno que no lo hace, pero casi todo dibujante de manga termina accediendo en algún momento de la serie que sea a meter la típica cara mal dibujada caricaturesca. Y eso, en el caso de Shirahama, rompe muchísimo el tono general de la serie, que es el de estar dibujada como Dios. Si no habéis visto páginas de Atelier, ahora estaremos mostrando algunas, supongo, no son casi representativas, tenéis que coger esta edición Grimorio,
y ojearlo aunque sea. No es normal como dibuja esta mujer. Es más, la impresión que me he llevado cada vez que he visto, sobre todo ilustraciones suyas, que de eso sí he visto la Intemerata, ha sido de, joder, esta tía sería perfecta candidata a poder dibujar un álbum europeo de lo que fuera. A ver, de fantasía a ser posible, porque se le da que no es normal como se le da. Porque la construcción del mundo que rodea a Coco, la protagonista, al mago propietario del atelier y a las 3 chicas que forman parte de ese atelier, que es como una escuela de magia, es de un nivel que asombra a cada página que pasas. No hay, al menos que yo conozca, dibujante actual en el panorama del cómic que viene del país del sol naciente que esté ni a la altura del betún de lo que hace Kamome Shirahama. Y no solo en dibujo, sino también en narrativa, porque encima la señora es una narradora nata. No me he encontrado, ahora que me he podido leer los 2 primeros volúmenes de la serie en esta nueva edición Grimorio, ni un momento en el que haya dicho, uy, me he perdido. Que es algo que es una constante universal, salvo en muy contadas excepciones, en el mundo del manga, ¿o no? Sobresaliente. Esto es un sobresaliente. Que el guión podrá ser todo lo tonto que queráis y tirar de todos los arquetipos que queráis. Me da igual. Esto es un TVO sobresaliente. Para un manga que me leo, que me llega al corazón, no lo voy a tildar de menos. Igual que Yomotsuhegi me parecía casi sobresaliente y Flores de Piedra me parece sobresaliente. De 9. Vamos a dejarlo en el 9. No voy a recurrir al 10, por aquello de que, bueno, sí que el guión es muy arquetípico y es un manga. Transcurre con lentitud, pero uno ya sabe a lo que va cuando se lee un manga. No está leyéndose un cómic que en 100 páginas pasa de todo. No, se está leyendo un cómic que en 100 páginas pasa lo mismo que en 24 de un TVO de superhéroes. Y a la hora de hablar de Alfonso Casas no puedo recurrir al mismo argumento que utilizaba al principio del vídeo para hablar de Mathieu Bablet o de Virginia Augustin. Aquello de he leído casi todo lo que se ha publicado de, en este caso, Alfonso Casas. Pero sí que tengo que decir que todo lo que me he leído de Alfonso Casas, que se reduce a 3 títulos, monstruosamente, todas las personas que fui y ahora Rosa, me ha llegado directamente al mismo centro de mi ser más emocional. Ya en su momento, el año pasado de hecho, creo que hablé de todas las personas que fui en el canal y perdonadme si estoy hablando de memoria, creo que lo hice. Y creo que al hacerlo además también tildé a todas las personas que fui de lo mejor que había leído en 2024. Tal era el calado de lo que ahí contaba Alfonso Casas. Pues esos mismos argumentos, trasladémoslos tal cuales a Rosa. Es una de las mejores obras que me he leído, da igual el género y la procedencia, en 2025. Va a estar sí o sí en lo que dentro de 2 o 3 semanas, cuando David y yo hagamos el directo y repasemos lo mejor del año, va a estar en lo mejor del año. Porque esto sí, esto es un TVO de 10. Jo, Sergio, ¿te has pasado? No, no me estoy pasando. El calado de lo que aquí plantea Casas en torno a reflexionar sobre la pérdida de un ser querido, en este caso su madre, es de una universalidad abrumadora. ¿Cómo te coge eso? Tu centro emocional, lo sacude, lo vapulea, lo pisotea y después lo mima y lo deja, no como lo había cogido, sino como algo que ha incorporado lecciones vitales de un calado asombroso con respecto a cómo confrontar la pérdida de un ser querido. Es que solo por eso ya merecería mínimo un sobresaliente. ¿Qué me lleva a afirmar que este Rosa es de 10? Algo que ya me había encontrado en todas las personas que fui y que me había encontrado también en Monstruosamente. Y eso es la capacidad de Casas para plasmar de manera gráfica una idea. Y esto es un cómic de ideas. Esto no es un cómic de diálogos, no es un cómic de acción. Es un cómic de un adulto reflexionando acerca de algo tan doloroso como la pérdida de una madre. Y ese hilo de reflexión en muchos momentos encuentra lugares que en manos de otro artista no habrían conocido la traslación a dibujo que conocen en manos de Alfonso Casas. Hay aquí páginas en rosa que uno está leyendo el texto que acompaña. A ver, he dicho que no es un cómic de diálogo, bueno, hay un diálogo interior de Casas con sus monstruos. Hay que haber leído Monstruosamente y hay que haber leído todas las personas que fui para entender
en qué dirección se ha ido moviendo Alfonso Casas en los últimos años. El tío reflexiona constantemente acerca de su yo, de sus muchas inquietudes, de sus muchas ansiedades y de sus muchos monstruos. El monstruo del miedo, de la ansiedad, del temor, del síndrome del impostor. Todos esos son monstruos que forman parte de su personalidad, igual que cada uno tenemos los nuestros. Quizás otras personas no los llamen monstruos, yo no los llamo así, son aspectos de mi personalidad, con unos lidio mejor que con otros, pero él los caracteriza así. Aquí vuelven a aparecer, a esos monstruos se añade el fantasma de la persona ausente y, como decía, la forma en la que algunas de las ideas, o casi todas, o todas las ideas que aquí plantea Casas, se plasman en el papel. Y estás leyendo y tu imaginación se va a un sitio y de repente miras y ese sitio en el que se ha ido ese texto es precisamente el que te encuentras delante. Decir que eso es sorprendente es quedarse cortos. Es sorprendente, maravilloso, espectacular, soberbio. Lo he dicho antes, es un cómic de 10, porque en lo que hace, este cómic no tiene parangón. Ninguno. Mira que hay cómics autobiográficos a patadas por ahí. ¡A patadas! Es un género que en los últimos tiempos ha conocido un crecimiento exponencial. Y ya no hay autor de medio prestigio que se precie de serlo si en algún momento de su producción no se ha mirado el ombligo y ha lanzado un TVO autobiográfico. De mayor o menor calado dramático o mayor o menor calado cómico. Ahí están Las memorias de un hombre en pijama de Paco Roca, por ejemplo. Pero tal y como lo hace Alfonso Casas, no lo hace nadie. Encima, el tío tiene un dibujo de lo más agradable y redondito. El uso que hace del color es brutal. Y no os creáis que esto tiene un colorido espectacular. Al contrario, es un color muy contenido. La portada que habéis visto al comienzo, bueno, las páginas que habéis visto, que ya os habré mostrado, os harán haceros una idea muy exacta de aquello que estoy diciendo, de cómo usa el color Alfonso Casas. Yo no puedo más que recomendar, pero sin ningún tipo de reservas, que os hagáis con esto. Estamos a 22. Quizás no os dé tiempo a regalarlo para el 25. Si es que regaláis el 25. Pero si no regaláis el 25 y regaláis en Reyes, tenéis tiempo más que de sobra para buscarlo en vuestra tienda habitual, en el Corte Inglés, porque esto es carne del Corte Inglés, si es que tenéis un Corte Inglés cerca, y si no, tirad de tienda web, haceos con él. Regalad Rosa. Leedlo y regaladlo. Creo que a aquella persona a la que se lo regaléis le estáis regalando vida. Y no hay regalo mejor que regalar vida, o sí lo hay. Acabo de mirar y todavía me quedan 8 títulos de los que hablar. O sea, que solo he hablado de 14. Me va a reventar la cabeza. Voy a continuar con introducción clásica. ¿De qué voy a hablar ahora? De No hay que tomar a los imbéciles por gente. Un título de lo más peculiar, un álbum que publicaba Norma en su última jornada de diciembre. Salía hace escasos, no sé, 17 días o una cosa así. Y un título que llamó inmediatamente mi atención porque me dije, con este título no puede haber aquí dentro nada que no valga la pena leer. Y efectivamente, vale la pena leerlo. Eso sí, una vez. Y ahí está el fallo de este álbum. No hay que tomar a los imbéciles por gente, no cuenta una historia. Cuenta 60 y tantas historias, a ritmo de una por página. ¿Eso es un problema? A ver, no, un problema en sí mismo no es, porque si eso fuera un problema, cualquier lectura de cualquier álbum recopilatorio de tira cómica sería de usar y tirar. Y no es así. Me encanta releerme tiras cómicas porque sí. Léase Garfield, no sé cuántas veces en mi vida me habré leído Garfield. O Calvin y Hobbes, no sé cuántas veces me habré leído Calvin y Hobbes, y ahí no hay continuidad que valga. Pero quizás el esperarme una cosa y encontrarme con otra haya jugado algo en contra acerca de la percepción con la que he terminado reflexionando acerca de este álbum. Que es un álbum muy notable, ¿eh? De hecho, es un notable. Es un álbum de 8. Quitando eso de no tiene continuidad, y son, pues eso, tiras autoconclusivas, hay una cosa que creía que nunca una lectura, o una película, una historia en general, iba a conseguir. Y eso era provocar rechazo por lo burro, cínico y sarcástico de su humor. Y ha habido aquí momentos en los que, llevado a extremos impensables, me he dicho, señores Reusé y Rouault, habéis patinado. Hay momentos aquí que es que no te puedes reír aunque estés tú solo en tu sofá leyendo esto, porque diría muy poco de ti como ser humano que te rieras,
que yo soy el primero que se ríe de lo que sea. De lo que sea. ¿Entended por lo que sea? Lo que sea. La mayor burrada de todas. ¿Qué burradas no habrá aquí que me han hecho aguantarme la risa y decir, no, es que esto no me voy a reír? Es que esto es una salvajada. ¿Por qué? Pues porque aquí la máxima es no hay límites. Arremetemos contra lo que se nos ponga por delante. Todo además bajo el prisma de la extrema estupidez humana. Ese es el cimiento sobre el que se construye. No hay que tomar a los imbéciles por gente. Y claro, es que la estupidez humana llega a límites que uno no puede ni sospechar. Está muy bien dibujado, aunque el formato de viñeta es muy pequeño y uno tiene la sensación de que hay más indefinición que definición, pero bueno, eso también forma parte de lo bien que está dibujado. Esto es muy burro, de verdad. Es muy burro. Tengo en la cabeza a gente a la que creo que esto le convencería muchísimo más que a mí. Léase, mi amigo Paco. De hecho, tengo pensado ponérselo en las manos cuando venga por aquí por Algeciras estas navidades, porque sé que lo va a disfrutar una barbaridad. Porque entra en su esfera de pensamiento. Una esfera que comparto en ciertas latitudes, pero que en esta en concreto, no. No quiero repetirme. Lo he dicho antes. Te veo notable. Lectura de 8. Quizás rebajando un poquito el nivel de burrada, me habría atrevido a darle un sobresaliente. Pero no lo voy a hacer. No me voy a mover de editorial y voy a tener que asumir que mi memoria, ya a estas alturas de la tarde, cuando estoy grabando esto, llevo como hora y media grabando, creo, si no más, no da para más, porque no me he leído solo 3 mangas este año, me he leído 4 mangas este año, por más que uno de ellos, el que os traigo ahora, haya sido relectura. Una relectura, por cierto, tremendamente deseada, porque llevaba años queriendo volver a asomarme a las páginas de Tanaka para Gon. Gon en su momento fue publicado por La Cúpula en una edición muy ecléctica y creo que fallida. Porque cada volumen de Gon fue más o menos, no cada uno de ellos, pero veías la colección completa y había una disparidad de tamaños injustificada o justificada, no lo sé, que ahora Norma ha querido corregir en una edición de coleccionista en estuche con 2 muy gruesos tomos en cartoné, con un montón de extras, tanto en blanco y negro como en color, de este, creo que uno de los mangas más peculiares. Voy a corregir eso. Uno de los tebeos más peculiares que me he leído en mi vida. Porque, ¿de qué va Gon? Pues Gon va de un dinosaurio, el último dinosaurio de la Tierra. Más que nada porque convive con toda clase de animales de los que cabría encontrar hoy por hoy en nuestro planeta, haciendo el burro. Eso es Gon. No hay diálogos y lo que hay es mucha burrada. Pero no entendáis burrada como lo de no hay que tomar a los imbéciles por gente. No. Las burradas de Gon van más por violencia absurda y tremendamente divertida e impregnada de una notable carga de humor. Porque es imposible leerte Gon y no reírte ante las ocurrencias de Tanaka, situando a este pequeño y muy entrañable dinosaurio al final en las más variopintas situaciones, ya sea con pingüinos, búfalos, leopardos, linces, elefantes, lo que sea. Las historias de Gon, por su propia condición de no hay diálogos, se leen en un plis-plas. Y esa es quizás la nota más negativa que cabría apuntar acerca de este manga. ¿Cuál es la nota más positiva? Que está en el extremo opuesto del espectro con respecto a eso de, vale, sí, he invertido 10 minutos en leerme todo Gon. Quizás los 2 tochos que ahora ha publicado Norma te lleven algo más, no sé, 20. Pero, ¿qué se encuentra en el opuesto de esa rapidez de lectura? El dibujo de Tanaka. No os habéis asomado nunca a algo como lo que vais a asomaros aquí. El nivel de detalle al que accede el artista japonés en las páginas de Gon, hay momentos en los que agota como lo haría una visita prolongada al Louvre. Entendamos por tal, síndrome de Stendhal. Un síndrome de Stendhal un tanto particular porque no es por estar abrumado por tanta belleza, sino por estar abrumado por la infinidad de líneas que utiliza Tanaka en todas y cada una de las páginas de Gon. Increíble. Pero increíble en el sentido estricto de la palabra. Es que no te lo puedes creer. Es que te asomas a eso y dices, ¿cómo alguien es capaz de invertir el tiempo que es necesario
para completar una página de esto, porque entiendo que cada página de Gon le llevó al artista japonés horas y horas. Y esas horas, que después pasan en minutos cuando uno las lee, son las que te llevan a maravillarte de la forma en la que a mí me maravilló en su momento cuando La Cúpula lo editó y lo ha vuelto a hacer ahora en esta relectura rápida que ya he dicho que lleva el Gon de Tanaka. Gon es uno de esos tebeos que yo he tenido siempre en la cabeza como mejor ejemplo del manga, aunque argumentar eso me llevaría su tiempo, no lo voy a hacer ahora, porque, ya lo he dicho, ni hay diálogos y el guión de cada episodio es una anécdota estirada, y al tenerlo ahí como uno de los mejores ejemplos del manga, no puedo menos que darle a esto un sobresaliente. Es que me parece un manga sobresaliente. No de 10. Esto dista muchísimo de ser un cómic perfecto, porque yo qué sé. No se me ocurre por qué dista, no muchísimo, por qué dista de ser un cómic perfecto. Lo voy a dejar en 9. Pero es que esto es un manga sobresaliente. Esto es de estos títulos que tenéis que tener. Y encima, en esta edición tan bonita que ha hecho Norma, señores, lo he dicho con el rosa, Navidad. Regalad Gon. Voy a matizar ese regalad. Regalaos Gon. O decidle a alguien que sepáis que va a poner el oído, no veas la nueva edición de Gon. A ver si se deja caer. Y en Navidad o Reyes os encontráis un paquetito debajo del árbol con una forma paralepípeda muy concreta. Y voy a tener que desdecirme por cuarta vez. Ha habido otro manga que me he leído este año, que me sigo leyendo, del que voy a hablar muy rápido, porque me quedan todavía varias cosas que cubrir. El Mujina Into the Deep de Inio Asano. ¿Qué me está pasando hoy? Es que, es más, este manga no solo entra dentro de lo poco del manga que me he leído este año, es que si entra dentro de lo poco del manga que me he leído este año, es porque me está pareciendo una lectura muy notable, muy notable. Creo que hasta ahora le había dado un 8,5, le sigo dando un 8,5. No sé si cambiaré la nota, de hecho no sé si volveré a hablar de Mujina Into the Deep hasta que termine, porque hacerlo así volumen a volumen me está llevando a tener que reflexionar demasiado sobre un volumen en concreto y no sobre una serie en concreta, cosa que nunca me suele gustar hacer, a no ser que nunca haya hablado de ella. Pero como de Mujina Into the Deep ya he hablado 3 veces y esta va a ser la cuarta, lo voy a resumir en manga muy bien dibujado. Asano es otro de esos artistas que, wow. De hecho, Asano, en ese nivel de wow al que también metería, por ejemplo, ya que la he citado antes, Kamome Shirahama, lleva el wow a donde Shirahama no puede llevarlo. Lo que decía antes, ese recurrir a Super Deformed o caricaturas muy básicas de personajes reaccionando de manera extrema a algo que haya pasado en la historia. Asano no hace eso. Asano se ciñe a un estilo muy concreto. Este tío tiene que tener un estudio de gente detrás de sí inmenso, porque si no, no se entiende el nivel de detalle. Y esto es algo que ya dije cuando hablé de los otros 3 volúmenes de Mujina Into the Deep. Los fondos de Mujina Into the Deep son demencialmente detallados y es imposible que él los haga. Entiendo que a la gente que los haga y él se limite a los personajes que los dibuja como les da la gana. Está muy influenciado por el estilo de Naoki Urasawa y me sigue flipando este futuro distópico que está construyendo Asano en Mujina Into the Deep. A fuego lento, como todo manga, por eso os digo, no voy a hablar más de Mujina, lo haré cuando, en un momento indeterminado del futuro, Asano termine con la historia y Norma termine de publicar la historia. Y no me muevo de editorial. Otra serie de la que en su momento hablé, cuando se estuvo publicando en Estados Unidos, y de la que voy a hablar brevemente, por aquello de que tengo la certeza de que ya hice el comentario que tenía que hacer acerca de Dawn Runner, un TVO de ciencia ficción publicado por Dark Horse en Estados Unidos, con guión de Ram V y dibujo de Ivan Cagle. Y un TVO de ciencia ficción de esos de, tío, léetelo, sin duda alguna. ¿Te gusta la ciencia ficción? A por él. ¿Te gusta la ciencia ficción rollo Pacific Rim? O sea, mechas contra monstruos. A por él al cuadrado. Porque eso es de lo que va Dawn Runner. No hay mucho más. Lo que hace aquí Ram V es un evidente homenaje doble a Pacific Rim por un lado y a aquello a lo que ya homenajeaba Pacific Rim, al
los kaijus y los mechas. Por separado o juntos. Lo de Ram V, muy bueno. Ese micro futuro que construye en torno a un mundo asolado por una invasión de kaijus que los humanos terminamos contrarrestando con la invención de unos mechas gigantes. Fantástico. La idea de que esos mechas no necesitan 2 pilotos, como en el caso de Pacific Rim, sino uno. Pero es un piloto que está conectado como una especie de memoria colectiva y puede viajar, y viaja su memoria o su conciencia en el tiempo. Fantástica. Pero Dawn Runner lo que nos trajo no fue a Ram V, que ya estaba presente en el panorama del noveno arte estadounidense, sino lo que nos trajo fue a Ivan Kagel, un artista que lo vais a flipar cuando os asoméis a Dawn Runner. Tanto es así que DC lo ha cogido enseguida, se lo ha llevado a The New Gods, también de la mano de Ram V. No ha tenido Kagel la oportunidad de explayarse en la medida en la que sí lo hacía en Dawn Runner, porque no ha sido el único dibujante de la maxiserie que ha publicado DC con los nuevos dioses. Cada número tiene páginas suyas, pero también páginas de otro dibujante. Él está como dibujante principal y los demás como dibujantes invitados, pero eso resta efectividad a un conjunto del que probablemente termine hablando porque ha sido una maxiserie que me ha gustado y mucho. Pero volviendo a Dawn Runner, el nivel de detalle, el nivel de narrativa, el dibujo en sí, es un dibujo de estos de ¿cómo dibuja este tío? Que te dejan con la boca abierta. Es impresionante. ¿Por qué si ya hablé de Dawn Runner? Y estoy convencido de que lo hice, pero estoy muy convencido, pero ya tengo el cerebro tan hecho polvo a estas alturas que no sé si ese convencimiento está basado en la nada. ¿Por qué hablar de nuevo de ella? Pues porque creo que cuando hablé de ella lo hice, o bien de cuando la serie se estuvo publicando mes a mes, o de cuando me hice con el hardcover en el que Dark Horse recopilaba la miniserie, pues porque la edición de Norma es mejor que la de Dark Horse. Más tamaño. Simplemente por eso ya es mejor. Es en cartoné, más o menos la misma calidad de papel que tenía la de la editorial estadounidense, pero más grande. Aprecies mejor lo que vale la pena apreciar de este cómic. El muy sobresaliente dibujo de Ivan Kagel. Un TVO de 9, lo he dicho al comienzo. Haceos con él. Y ese haceos con él va a volver a salir de manera más o menos recurrente en lo que queda de vídeo. Tengo a El arte de volar como uno de esos instantes del TVO español que, si lees TVO español, tienes que tener en tu TVOteca. Y no soy el único, evidentemente. No voy a ser tan narcisista como para creer que os voy a descubrir ahora algo que no sepáis si leéis TVO español. El arte de volar es una de esas obras que, para empezar, ganó un premio nacional del cómic. Ya con eso he dicho muchísimo. Es una de esas obras que cuando la publicó originalmente Ediciones de Ponent, conoció halagos, premios y reconocimientos, como había pasado hacía muy poco con, por ejemplo, El arrugas de Paco Roca, y las veces que me la he vuelto a leer, y han sido unas cuantas, la obra de Antonio Altarriba y Kim no deja de sorprenderme. De hecho, yo lo poco que me había leído de Kim había sido en las páginas del jueves, y nunca había pasado de ser un dibujante de los muchos que había en el jueves. Que, bueno, sí, lo leía y ya está. El arte de volar colocó a Kim en una esfera diferente y en esa esfera siguió moviéndose con el ala rota, secuela espiritual del arte de volar. El arte de volar está centrado en el padre de Antonio Altarriba, el ala rota en la madre de Antonio Altarriba. Bien es cierto que después de El arte de volar y el ala rota me separé un poco de lo poco que Kim ha ido produciendo a lo largo de los últimos años, pero el diario de la señora Litchi, que ahora os traigo, también publicado por Norma, no me muevo todavía de la editorial catalana, me ha traído de nuevo a él por las circunstancias que sean. Fue leer la sinopsis y me interesó la idea detrás de esta obra. ¿Y cuál es la idea detrás de esta obra? Pues que Kim, recorriendo un mercado en las Ramblas de Barcelona, encontró un diario real de una persona que vivió en Barcelona, lo leyó, quedó cautivado por él y años, muchos años después de haberse encontrado con ese diario, movido por la fascinación que había provocado, no solo en él, sino en todas sus amistades a las que había hablado del diario, decidió poner ese diario en forma de cómic. Una decisión que yo pensaba que iba a tener un resultado X, que tiene un resultado X menos 2, 3. Porque, aunque tengo que admitir que la forma en la que Kim consigue que cada página del diario que está reproducida tenga una respuesta en página viñetada, no ha tenido que ser fácil, pero creo que esa dificultad de trasladar
a viñetas, entradas de un diario de una mujer, al final termina jugando en contra porque esa traslación es literal. Esto es, tenemos una página de 3 entradas en un diario. ¿Qué hay en la página de viñetas que está justo al lado? Pues si hay entrada del día 3 de octubre, pues hay 2 viñetas o una viñeta. 3 de octubre, tal. Día 8 de octubre, 3 viñetas, una viñeta. Día 8 de octubre. Y día 17 de octubre, lo mismo. Y claro, te lees primero, porque es lo primero que te encuentras, la página del diario. Después te lees la página de viñetas. ¿Añade algo la página de viñetas? No. Lamentablemente, no. La lectura que Kim hace más allá de lo que se nos muestra en las páginas del diario de esta señorita Litchi es limitada. En algunas ocasiones sí es cierto que consigue rascar más allá del texto y ofrece subtexto. Pero si se hace el ejercicio, y lo hice, de leer solo las páginas del cómic, la lectura nos resulta tan interesante como lo que cabe encontrar si uno se lee el diario y se apercibe de la fascinación que despertó el diario en Kim y el porqué detrás de construir este cómic. Afortunadamente, aunque el grueso de la lectura es el diario, como digo, los dos extremos del diario de la señorita Litchi son cómo descubrió Kim el diario y, aún más importante, todo el proceso que le llevará posteriormente, años después, a levantar el volumen que ha publicado Norma. Y eso sí resulta muy interesante, sobre todo, como he dicho, la segunda parte. El tramo final de la lectura es mucho más apasionante que cualquier otra cosa que hayamos leído antes en el volumen, por lo que de pasión dimanan esas páginas. Y por lo denodado de la búsqueda de Kim de encontrar quién fue esa chica que escribió esas páginas durante la Guerra Civil y la posguerra. Todo además en torno a un amor imposible que esta chica tuvo con un hombre casado bastante mayor que ella. El dibujo de Kim, lo decía antes en uno de los títulos que os he traído hoy, bueno, sí, el de Alfonso Font, fijaos, otro dibujante español, es lo que es. ¿Te gusta o no? A mí me gusta. Es un dibujo que en su momento, cuando Kim dibujaba en El Jueves, me parecía muy tosco y muy zafio, que el artista ha ido depurando con el paso de los años, que dio un salto de calidad considerable cuando Antonio Altarriba contó con él para El arte de volar, y que aquí sigue en la misma línea que El arte de volar o El ala rota. Una línea muy buena, que bueno, encuentra aquí un vehículo en el que, en términos de narrativa, no da para explayarse mucho. Y al final, este diario de la señorita Litchi, que cogí con muchísimas ganas, no llega a más de un 7,5. Una pena. No sé si ese diario, complementado con imaginación y trasladado a una historia más cohesiva, hubiera dado otro resultado. Evidentemente hubiera dado otro resultado. Es una perogrullada lo que acabo de decir. Entiendo la decisión de Kim de mantenerse fidedigno a lo que la señorita Litchi fue escribiendo. Pero ese mantenerse fidedigno, al final, pasa factura a la lectura en lo que esta de representación del arte secuencial termina siendo. Venga, solo 3. Me quedan 3. Resulta paradójico, cuanto menos, que, primero, gustándome el cine como me gusta y consumiendo cine a un ritmo que cada vez me parece más demencial, porque ha habido meses este año que casi he visto 2 películas diarias, y, añadiendo a eso, que el cine de animación sea una forma de narrar historias que desde siempre me ha fascinado, resulta paradójico, como decía, que nunca haya visto Watership Down, o, como se le conoce aquí, Orejas Largas. Adaptación a cine de la novela de Richard Adams, llamada Watership Down en inglés, llamada La colina de Watership en español, una novela protagonizada por conejos, que conoció una adaptación hace poco a novela gráfica, de manos de James Sturm al guión y Joe Sutphin al dibujo, y que del inglés ha sido traducida al español y era publicada a principios de diciembre, a finales de noviembre, quiero recordar, por Editorial Base. Movido por el hecho de, oye, nunca he visto Orejas Largas, no me he leído La colina de Watership, y es una historia que sé que es muy apreciada por muchísima gente. Voy a hacerlo. Y qué mejor manera de hacerlo que agarrar el cómic que ha publicado Editorial Base y leérmelo. Puedo entender el porqué del predicamento de esta historia. Puedo entender que
Watership Down, la película, o sea, Orejas Largas, tuviera la repercusión que tuvo en su momento, finales de los 70, si mal no recuerdo, principios de los 80, por ahí anda la producción de esta cinta animada, tuvo en según qué círculos. Pero a mí lo cierto es que esta historia me ha dejado frío. Y creo que en ello tiene mucho que ver lo complejo que resulta en esta adaptación a cómic, que está muy bien dibujada, eso no lo voy a negar, el hacerse con los diferentes conejos. Salvo un par, Avellano y Pelucón, creo que se llaman, dos de los conejos protagonistas, el resto llega un momento en que parecen todos iguales. Y claro, eso complica y mucho el seguir el hilo de la narración cuando no se nombran entre ellos y simplemente están hablando. Y dices tú, vale, ¿y quién era este y quién era este? Es que no lo sé. Que sí, que Sadfin hace un esfuerzo considerable por aplicarles colores diferentes, cualidades faciales algo diferentes, los ojos más grandes, las orejas más pequeñas, dientes más o menos pronunciados, pero a mí me ha costado la vida llegar a diferenciar entre unos y otros. Lo de Avellano y Pelucón es porque Pelucón tiene una mata de pelo entre las orejas y Avellano porque es que creo que es el primero que sale y me quedé con el cante de quién era, no es por otra cosa. Si a eso le unimos que la historia, tal y como está trasladada por Sturm, no resulta muy accesible porque hay momentos que entiendo que en la novela de Richard Adams pasa igual. Entiendo, no lo sé. Ya he dicho que no la he leído. No se sabe muy bien la acción porque da el salto que da de un sitio a otro. O está pasando algo y de repente se pierde ese hilo para recuperarlo más adelante o no se recupera. No resulta fácil seguir el hilo de lo que La colina de Watership en cómic ofrece. Lo he dicho ya, es muy bonita a nivel visual y la recreación que hace Sadfin de no solo de los animales, sino de los entornos naturales en los que se mueve la narración es muy bonita. Pero me parece a mí que el lenguaje de narrativa secuencial no era el más adecuado para esta historia. Léase en esa reflexión el 7 que le voy a dar a este libro y la pequeña decepción que me he llevado cuando, por la razón que fuera, esperaba encontrarme algo bastante más potente que lo que finalmente me he encontrado. Cuando leía cómic francés, en esa aproximación que hacía al cómic francés, de verdad mucho más intensa de lo que lo hago ahora, y como decía antes con respecto a Retour à Lemberg o Calle Este-Oeste, estaba muy pendiente de lo que salía en Francia. Slava, el volumen que ahora ha publicado Yermo y del que os voy a hablar a continuación, estuvo por ahí en mi... Oye, esto tiene que ser interesante, nada más que basándome en la portada y en lo poco que había podido ver ahí de lo que el interior dibujado y guionizado por Pierre-Henri Gaumont ofrecía. Poco podía imaginarme que la lectura de Slava, cuando por fin ha llegado a mí de manos de Yermo, iba a tener el impacto que ha tenido. Porque a las claras te veo sobresaliente, 9,5. Y paso a elaborar un poquito el porqué de ese sobresaliente. Slava gira en torno al personaje del mismo nombre, a muchos personajes más, pero sobre todo a 3 más. Su socio de fechorías, porque la lectura empieza con Slava y su amigo saqueando una propiedad abandonada en la Rusia postcomunista o en la Rusia post-URSS. Y a eso se añadirán padre e hija, conformando ese cuarteto que os digo que es el de protagonistas principales de esta historia que se sitúa en la Rusia postcomunista. En la Rusia de primero Gorbachev, después Yeltsin y después Putin. Aunque la Rusia de Putin está incluso alejada de lo que aquí nos ofrece Gaumont. La voluntad de Gaumont al escribir este Slava venía de muy atrás, de viajes que hizo el autor por países de Europa del Este, de esos que antiguamente se llamaban países satélite de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de esa voluntad, de lo que vio allí en su momento cuando era más joven, nació en la inquietud de querer plasmar una historia que tuviera lugar en una época histórica muy convulsa en el país más grande del mundo. Y bajo esa premisa uno podría pensar, bueno, pues aquí lo que vamos a encontrar es de un calado dramático para cagarse. Y no. Y es quizás lo que más me ha gustado de Slava. El tono desenfadado y muy cómico, en muchas ocasiones, que preña
todo el recorrido de la lectura. Algo que está muy presente en la forma de dibujar de Gaumont, que es muy desenfadada, está muy influenciada por Christophe Blain. Gaumont podría haber sido perfectamente el dibujante de cualquiera de las historias que ha dibujado Christophe Blain a lo largo de los últimos años. Tienen un estilo muy similar. Hay una cosa muy curiosa de lo que hace Gaumont a lo largo de Eslava, y es que te lees sus páginas y cuando empiezas a hacer un poco de memoria acerca de ellas, dices, no utiliza viñetas. Páginas son de viñeta abierta. Y no es así. Y es algo que me chocó muchísimo cuando terminé la lectura y estaba reflexionando acerca de qué cosas contaros. Y dije, pues mira, una de las cosas que tengo que trasladarle a los que ven el canal es eso, viñeta abierta. Y ahora de repente abro el cómic para cerciorarme y digo, ostras, no, si es que no hay viñeta abierta. Es que hay viñetas perfectamente definidas. ¿Qué pasa? Que las define con las calles. Y aquí allá hay alguna que está limitada por 4 líneas. Pero son las menos en un conjunto en el que esa sensación de viñeta abierta viene dada porque el cuadrilátero de la viñeta no tiene un límite dibujado y entintado, sino que está definido por los vacíos entre una y otra. Y me pareció muy curioso que la percepción que me había llevado de la lectura fuera precisamente esa, cuando no hay viñeta abierta aquí y sí un control que hay veces que resulta tan exhaustivo sobre la narrativa que uno parece estar viendo o bien viñetas de un storyboard o bien fotogramas de una película de animación. Gaumont es poseedor de una narrativa preclara. No hay ni un instante aquí en el que te vayas a perder. Pero en ese estilo tan Blain, tan suelto, tan desgarbado, tan dicharachero que cabe encontrar en el autor, es en el que reside o reposa en gran parte la comicidad de esta historia o el talante cómico de esta historia. Porque muchas veces el artista pone ideas dentro de un bocadillo de algo que está pensando en ese momento el personaje y en lugar de hacerlo con texto, lo hace con un dibujo de marcado talante cómico. Muy a lo Asterix, si queréis verlo así. Muy de pensar algo que le haría al personaje de al lado y lo dibujo en un globo de idea. Cuando no, dentro de lo ya muy caricaturesco de su trazo, Gaumont recurre a caricaturizar o simplificar aún más a sus personajes para enfatizar lo que la acción en ese momento está dando de sí. Eslava es un volumen considerablemente grueso, pero en contra a lo que decía con respecto a Retour à Allenberg, o Calle Este-Oeste, es un tebeo que una vez te lo has empezado a leer, resulta muy difícil, pero muy difícil dejarlo de lado. Y te puedes encontrar, como me pasó a mí, que empecé a leerlo y cuando me quise dar cuenta habían pasado 2 horas y casi estaba a punto de terminarlo. El tiempo me pasó volando, porque me lo estaba pasando tan bien, con las 1001 peripecias que Gaumont escribe, tanto para Eslava como para su compañero de fatigas, como para ese padre y esa hija que se encuentran. Hija muy adulta, padre, el personaje del padre es de tal genialidad con lo que conecta Gaumont que se convierte de manera inadvertida en el mejor personaje de la narración. Mucho más que Eslava, que al final, durante buena parte del transcurso de la historia, no es más que una víctima o un transeúnte que va por allí arrastrado por los personajes de mucho mayor talante que están a su alrededor. Lo he dicho antes, me parece un tebeo sobresaliente, es muy caro, eso sí, son más de 50 euros los que cuesta este álbum, lo vale, porque no solo son las 300 páginas que tienen los 3 álbumes en los que originalmente eso fue publicado en Francia, sino que incluye un montón de extras a modo de suerte de diario de viaje que Gaumont hace por localizaciones que después, como él mismo explica en ese diario, no utiliza de manera literal, sino como inspiración para los entornos que construye alrededor de los personajes. Unos entornos que muchas veces son 4 manchas o 4 líneas y que en otras ocasiones el tío dibuja dentro de ese estilo tan dicharachero y desgarbado suyo, pero los dibuja. Voy a terminar con una sentencia muy obvia, de lo mejor del año, y con una reflexión aún más obvia. Haceos con él. Y llego, por fin. Estoy agotado, no sé si se me notará o no, creo que no se me está trabando la lengua mucho, pero estoy reventado ahora mismo. Al último volumen que hoy os ofrezco, el último cómic del que voy a hablar en este 2025, la reedición
en formato integral que hace norma del Katanga de Fabien Nury y Sylvain Vallée. Fabien Nury y Sylvain Vallée, autores de Érase una vez en Francia, un TVO que creo ya he dicho en alguna ocasión aquí, y si lo he dicho lo voy a volver a repetir, está entre mis cómics europeos de referencia de todos los tiempos, y un Katanga que ya me leí en su momento, obviamente, cuando fue publicado mes a mes por norma, allá por 2017, creo recordar, 2016, 2017, 2015, 2016, y que ahora me he vuelto a comprar en formato integral, porque cuando supe de la salida de este formato integral, cogí los 3 volúmenes de Katanga y no sé si los vendí o qué hice con ellos. Creo que los vendí. Porque ya dije en el programa de la semana pasada que me gustan los integrales. Neuras de mi yo coleccionista. Este integral, encima, justifica la compra porque no solo se limita a recopilar los 3 álbumes originales, sino que incluye un dossier de páginas a lápiz y bocetos y diseño de personajes de Vallée. Y si, como yo, lo primero que llamó vuestra atención, no ya de este Katanga, sino de Érase una vez en Francia, fue el dibujo del artista francés, asomaros a esas páginas a lápiz es un must. El estilo de Vallée, que es algo que ya se podía apreciar a simple vista en las páginas de Érase una vez en Francia, es muy Uderzo. Y la forma en la que Vallée caricaturiza en extremo a los personajes es algo que bebe directamente de la forma en la que Uderzo caricaturizaba en extremo a sus personajes. Hay aquí, en este Katanga, instantes para apercibirse de eso a patadas. De hecho, uno de los personajes principales, quizás el personaje principal, y todavía no he desvelado nada de lo que va la historia, que me recordaba al Julio César de Asterix, por su cabeza alargada, por la exageración de los rasgos faciales, es Vallée. Si es que esto no es ninguna afrenta contra nadie, el nuevo Uderzo. Si a este hombre le dieran una serie como Asterix, ya eso no va a pasar. Lo dije cuando hablé de Tintín. No va a haber una nueva Asterix. Saturadísimo mercado francés, es imposible que una serie llegue a destacar tanto como para convertirse en la serie de la que todo el mundo que lee cómics habla. Pero creo que tampoco es necesario y que lo que Vallée ha hecho en Érase una vez en Francia, en Katanga, y lo que hacía como autor en solitario en Antananarive, y lo que hizo el año pasado en Habemus Bastard, obra que dije que había sido de lo mejor de 2024, es muestra más que suficiente para que tenga a este autor en la estima en la que lo tengo y lo tache, sin pensármelo, como uno de los mejores artistas que hay ahora mismo en el mercado franco-belga. Pero es que encima viene de la mano de Fabien Nury, un guionista experimentado hasta decir basta, que, al igual que hacía en Érase una vez en Francia, coge una historia real y quizás con más ficción en el caso de Katanga que en lo que veíamos en Érase una vez en Francia, construye alrededor de ese hecho histórico una ficción que resulta, a fe mía, de lo más verídico que os podáis imaginar. Katanga es una región real de la República Democrática del Congo, conocida por, muy a su desgracia, como otras regiones de África, por la riqueza de sus recursos minerales, y en torno a uno de esos minerales, los diamantes, a los muchos intereses de países europeos y a lo que tanto los europeos como los habitantes del Congo están dispuestos a hacer por salirse con la suya, gira en torno el guión de un Fabien Nury que quizás en lo que hace más hincapié es en lo deleznable y rastrero de los límites hasta los que es capaz de llegar un humano por el puñetero dinero. Pero Katanga es mucho más. Es mucho más porque, al margen de ese planteamiento de mapa político o sociopolítico de un entorno y una época muy concretas, esto se enmarca a principios de los años 60, es un análisis sociológico de eso que decía hace poco, de los niveles de bajeza a los que puede llegar un ser humano, a través de muy diferentes figuras, a través de la figura de un militar convertido en mercenario, a través de la figura de un congoleño que es el que encuentra los diamantes que mueven la trama de fondo, y su hermana, a través de personajes que están en esferas de cierto poder y sobre todo, de ese que decía antes, de uno de ellos, el que más o menos cabría destacar como protagonista, aunque no lo parezca durante gran parte de la narración. Es además un análisis de la realidad, primero del Congo
Y después de eso que decía antes, ¿no? De gran parte de los países de África que han sido explotados hasta la saciedad por Europa y por Estados Unidos y otros países del mundo civilizado para obtener recursos naturales, da igual el coste, sobre todo, da igual el coste humano, porque el precio de la vida en estos países es nulo. Pero es que ya la introducción que hace Fabien Nury, calificando a Katanga como un país construida sobre los hombros de mercenarios y haciendo un recorrido durante buena parte del primer álbum a través de la historia de esa región, resulta tan encomiable, tan brillante, tan elocuente, tan locuaz y tan interesante que te atrapa sí o sí por el resto de la lectura. Una lectura que, si solo hubiera que pasar la vista por encima, ya justificaría de por sí el sobresaliente que le doy, pero como encima tiene el calado que tiene y ofrece tanto, cuidado, al lector atento. Esto no es una lectura por la que se pueda pasar de puntillas, se puede hacer de forma ligera o incluso en diagonal. No porque os vais a perder. No es una lectura compleja en extremo, como por ejemplo Calle Este Oeste, pero tampoco es una lectura fácil. Hay muchos nombres, muchos datos que hay que tener en la cabeza conforme se va avanzando en la misma. Y hay por ahí un momento western, que no os voy a decir cuándo, que es la leche. Sobre todo a nivel visual. Un 10. Me parece un cómic de 10. Quizás no lo meta en lo mejor del año por ser reedición y porque casi siempre me limito a que en lo mejor del año entren solo títulos de nuevo acuño. Pero si abriera la posibilidad de meter reediciones, esto entraba sí o sí. Más que nada porque aunque me lo he leído como 2 o 3 veces previas a este integral, me ha vuelto a parecer una de las mejores lecturas que he hecho en este 2025. Ya sabéis lo que tenéis que hacer con ella. ¡Terminé! Me parecía imposible. Ha habido un momento por ahí en medio de lo que acabo de grabar que he pensado, voy a cortar. Mañana me pongo la misma ropa y grabo una segunda parte. Pero mira, ¡listo! ¿Qué os digo? Bueno, para empezar, que tengáis la mejor posible de las Navidades. Que disfrutéis muchísimo de las fiestas en los días de fiesta que tengáis cada uno en vuestro trabajo, que disfrutéis de vuestra familia todo lo posible, que disfrutéis de vuestro tiempo libre y lo llenéis, como siempre os digo, y lo volveré a decir ahora al final, de cuantas más lecturas mejor, que la entrada de 2026 os colme de todo aquello que deseéis que os colme el año nuevo, que los reyes, si es vuestro caso, os colmen de buenas lecturas, buenos juegos, buenas películas, lo que sea, buena ropa, si es que os gusta que os regalen ropa en Navidades, yo lo detesto. Como cierre de este mensaje navideño, os invito una vez más a que os suscribáis al canal, a que por favor le deis a la campanita. Como ya he dicho en algún momento a lo largo de este larguísimo vídeo, el próximo programa de Comic Sting será un especial en directo en el que David y yo recorreremos lo mejor para cada uno de nosotros que en el mundo del cómic nos ha dejado 2025. No sé cuándo será eso exactamente, no sé si esperaremos a después de las Navidades, si lo haremos entre Año Nuevo y Reyes, ya os avisaremos con tiempo para que estéis pendientes del programa. Nos vemos entonces, hasta ese momento, que seáis muy, pero que muy felices, que leáis muchísimos tebeos, paz.